Bueno, ya está grabando. Mire, lo que quería comentar es primero hacer un análisis o un planteamiento general de cómo va el curso y las actividades que se están haciendo. En general, una de las cosas que yo veo es que se está trabajando como si fuera una materia normal, en el sentido que se hacen las tareas que se indican y con eso es suficiente. Desgraciadamente no es así. En el caso de la elaboración de una tesis, tiene que haber un producto terminado al final del curso y además ese producto tiene que estar aprobado. Ahora, la aprobación no depende solo de mí, yo creo que eso ustedes lo deben saber, porque aún cuando vienes a aprobar el curso, esa tesis va a ser medida por otros pares y si no cumple con los requisitos que debe llevar una tesis de licenciatura, pues evidentemente el resultado será reprobado y tendrán que hacer el curso de nuevo o buscar otras instancias. Eso creo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Después, otro aspecto que tiene la investigación es que cuando no saben las cosas, esto me lo dijeron a mí cuando yo era estudiante de doctorado, y es que si no saben las cosas, saben cuál es el problema, falta trabajo, hay que trabajar más. Es decir, más allá de lo que diga el tutor o lo demás, nunca te dicen generalmente cuando algunas cosas no van del todo bien, que está mal, ¿no? Sino que tienes que trabajar más, o sea que tienes que hacer más cosas, buscarle más, etcétera. De alguna manera, como en algún sentido lo están haciendo. En ese sentido, para que esto sea más eficiente, habría que ver la forma de que nos reunamos ya, en vez de una, 2 veces a la semana, pero además que estén todos, ¿sí? Es decir, no se puede trabajar si algunos vienen y otros no. Pues yo sé que hay gente que a lo mejor está trabajando en este momento, pero si no yo buscaré un horario, pero todos sin excepción tienen que tener contacto conmigo. Es decir, por ejemplo, en este momento hay un solo grupo, los otros no están, pero si los otros no están en otro momento tiene que ser, o hay que cambiar el horario para que esto funcione, ¿no? Yo comentaba hace un ratito con Mariana que dado que no se está obteniendo el mejor resultado de este curso, a lo mejor habría que tener una sesión en vez de los miércoles, que es casi mitad de semana, una el lunes o el martes. Bueno, el lunes yo no puedo porque tengo maestría, pero podría ser el martes y otra el jueves o el viernes, o el sábado o el domingo. Miren, yo no tengo problema, ¿no? Inclusive la persona que está en Cancún también se tiene que reunir y se tiene que reunir conmigo. Yo no tengo inconveniente en trabajar sábado y domingo o el día que ustedes descansen, ¿no? Pero no hay ningún justificativo para que la reunión no se haga, ¿no? Esto me parece que es muy importante, porque ahora comentaba hace un rato, en general no me gusta cómo andan ninguno de los 3 grupos, pero el grupo que mejor anda es el de ustedes, Amado y Mariana, es decir, por lo menos han intentado hacer lo que se pide, los otros ni siquiera eso, y entonces están más a la orilla todavía. Es decir, en realidad, por ejemplo, en el caso de ustedes, ahora les voy a mostrar, Mariana y Janel, pues no hay mayor problema, porque es trabajar un poco más de lo que ya han hecho. Es decir, en la semana a lo mejor haber buscado más fuentes bibliográficas hubiera ayudado más, ¿sí? No sé si está claro. Sí, profe. Después, miren, no está, pero hay un grupo que llama volatilidad al tema del tema del retiro. Es decir, pero el retiro, y sobre todo cuando se hace a través de el seguro social, ¿sí? Es un retiro que ya viene definido, ¿sí? Es algo que ustedes no pueden modificar.
O sea, ustedes pueden analizar, evaluar el tema del seguro, pero no modificarlo. Y ver la volatilidad de eso, no sé qué sentido puede tener. La volatilidad tiene que ser de un activo financiero, como están planteando ustedes, pero en el tema del retiro eso no tiene mayor incidencia. Con respecto a la volatilidad, una cosa que les quería comentar, que sí es importante tenerla en cuenta, es que la volatilidad depende no solo del sector en donde están las empresas, sino de las noticias, de muchas cuestiones. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ustedes quieren analizar una empresa petrolera. En estos momentos, el país más importante del mundo, ¿cuál es? Podría ser Estados Unidos. Es Estados Unidos, ¿no? Es la primera potencia, etc. Y el presidente de Estados Unidos, ¿quién es? Biden, ¿no? Y el anterior, Trump, muy bien. Trump. Fíjense, si nosotros estamos hablando de una empresa petrolera que cotiza en bolsa, etc., con Biden la industria petrolera ha ido para atrás, ¿sí? Porque, pero con Trump no. Por ejemplo, si la próxima elección la ganara Trump, el sector petrolero mejoraría bastante su desempeño por los apoyos que tiene Trump con gente del sector petrolero. ¿Qué quiere decir esto? Que un cambio del gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo que se va a presentar, vamos a suponer que ganara la elección o que hubiera evidencia de que va a ganar la elección, entonces automáticamente cambia el comportamiento de las acciones del sector petrolero. ¿Lo ven a eso ustedes? Sí, profe, sí había visto que era uno de los factores, o una noticia que saliera y afectara eso, o sea, porque hay muchos factores externos que creemos que ni siquiera importan, claro, afectando el tema. Claro, entonces, si se va por acá la volatilidad, pues en el enfoque que ustedes plantean con los modelos gas, no habría ningún problema. Pero hay otras cuestiones que, por ejemplo, si gana Trump o no, eso le va a afectar el seguro para el retiro. El seguro para el retiro lo puede afectar si hay problemas con el Instituto Mexicano de Seguro Social y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Que el seguro no tiene por qué. Y después, si el dinero del, digamos, del futuro jubilado, o el dinero cuando la gente ya está jubilada, no alcanza a eso, pues es un problema que ni siquiera lo podemos resolver, ¿no? O sea, porque así es como están dados. Mire, les pongo un ejemplo, yo estoy jubilado de la Universidad Regional del Norte, pero con la jubilación mínima, pero eso sigue trabajando, porque con la jubilación mínima no vives, pero eso no lo puedes modificar. Si es un problema, claro que es un problema, pero es un problema que viene definido y no tiene prácticamente solución. Sí es importante que vean cómo lo quieren encarar, ¿sí? Es decir, problemas hay en todas partes, pero no todos los problemas son susceptibles de solucionar, sobre todo cuando hay cuestiones de rigidez que no se pueden cambiar, ¿no? Evidentemente, si tuviera una jubilación más alta, claro que de todos modos seguiría trabajando, claro, pero si tuviera una jubilación más alta no sería ese el inconveniente. Pero todo esto tiene que ver con los aportes y este tipo de cuestiones. Inclusive hay mucha gente que no entra en el tema de jubilaciones, que son todos esos sectores postergados, ¿no? Yo lo que digo es que en cualquier problema lo que hay que hacer es fijarse bien en todas las pautas y elementos que hacen al problema en sí, ¿sí? Viendo que no aparece nadie, voy si quiere usted canal o mañana, compartan las actividades que hicieron la semana pasada para que yo les haga un comentario. Ahorita no estoy en mi casa porque... ¿Pero usted, Mariana? Sí,
pues ahí se me veo, solo como lo comparto desde aquí. Permítame. Sí. Si no lo comparto yo no tengo problema, ¿eh? ¿Quieres que lo comparta yo? ¿Está viendo lo mío? Sí, está bien. Okay. El objeto de estudio. Sí, el 3. Y luego... Sería el trabajo 4 creo que nos dejó el 5, ¿no? Ok, el 5 es el de nuestro trabajo, que yo creo que era como un pregunto. Sí, o sea, acá, mire. Dice, si quiere leerlo entre usted y su amigo, yo le voy cortando cuando haya aspectos a tratar. Ok, igual aquí tengo, bueno, creo que mi compañera me puede enviar el de ella para ver las diferencias que tenemos. Bueno, primero era listar todos los hechos que el problema implica. Lo que se puso fue la investigación de la volatilidad de tiempo atrás con fuentes confiables, pues primeramente ver si las fuentes que tuvimos eran confiables, porque puede que nosotros nos confiemos y creamos que sí lo son y termina siendo que no, y que nuestro problema va a terminar en algo muy diferente. También conocer cómo la volatilidad puede tener diferentes puntos de vista, ya que pues para mí puede que la empresa de lo que estamos investigando sea muy volátil y para la otra persona pues está en su mejor punto, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? No, la volatilidad es una sola y ya, es decir, una vez que está calculada, pues no entiendo por qué tiene que haber puntos de vista diferentes. Ok, pues, bueno, yo así lo vi. No, entonces a lo mejor está más adaptado eso, ¿no? Una cosa es la volatilidad, o lo que causa la volatilidad, por ahí pudiéramos, pero si no se aclara, pues no sé por qué son puntos de vista distintos. Adelante. Permítame tantito. Ahí estoy viendo que tenía que ver a mi compañera. Sí. Pero siga si quiere con esto que tiene ahí, ¿eh? Ok. Listar los tipos de datos obtenidos. Bueno, al tener definida la empresa, se van a investigar sus opciones primeramente. A ver, ¿a qué se refiere con las acciones? Por decirte una empresa que usamos Coca-Cola, por ejemplo, sí. Vamos a investigar sus acciones y se realiza una investigación para poder ver la volatilidad de esta empresa. Bueno, pero más que investigar las acciones es la cotización de esas acciones, ¿no? Sí. Fíjense, todos esos son detallitos que ayudan. Mire, el de ustedes es el que está por lo menos mejor encarado, pero tiene fallas, ¿no? Es el que, por eso es que digo que probablemente este tipo de cosas hay que verlas a comienzos de semana, cosa de que ustedes las modifiquen y ya vaya quedando bien, ¿sí me entienden? Sí, profe. Muy bien, siga. Se va a hacer un análisis con los resultados para de esta manera conocer su volatilidad. Sí. Imagino que ese análisis de los resultados debe ser los modelos, ¿o no? Sí, profe. Está bien. Y luego establecer prioridades entre problemas y subproblemas para estar de acuerdo con la importancia. Muy bien. Mire, eso que pone ahí va a estar dado por los resultados que vaya dando en la investigación, ¿me entiendes? Sí. Muy bien. Sí. La prioridad del sistema será conocer la volatilidad en la empresa que se investiga y qué tan viable es hacer una inversión en ella. Mire, lo que pasa es que la volatilidad normalmente es variable resultado del comportamiento que tiene la economía, el sector al que pertenece la empresa, etcétera, ¿no? Porque la volatilidad varía conforme transcurre a través del tiempo, ¿sí? Y se va modificando permanentemente. ¿Sí saben conceptualmente qué es lo que es la volatilidad?
Pues sí, bueno, yo sí estoy investigando un poco más o menos de cómo, igual pues lo que vimos en la escuela de la volatilidad y así, pero si usted gusta decirnos otra definición para dejarlo más en claro, pues. Pero, ¿a qué se refiere con volatilidad? Por eso le digo. Ok, lo que yo sí como, qué tan viable es o sea, no sé cómo definirlo. ¿Qué tantas, ay, Usted ganó algo del precio de la acción. Está relacionado con el precio de la acción. ¿Y a qué se refiere ese precio de la acción? O sea, ¿qué tanto movimiento hay en el precio, no? Dependiendo de los factores externos y todo. Sí, en realidad, de las variaciones del precio. Y a las variaciones del precio, ¿cómo le llamamos en la estadística? No sé, la verdad, pues no recuerdo. La varianza, es la varianza. Sí, la varianza y la desviación estable son las que miden la variación que hay de, no solo de las acciones, de cualquier variable, ¿no? Es decir, cualquier variable cuantitativa, lógicamente, ¿no? Es decir, como las variables, las acciones se cotizan en pesos, por ejemplo, en el caso de México, las variaciones del precio de la acción, esa es la varianza y es la volatilidad, ¿sí? Por supuesto, después vemos cosas más sofisticadas, pero en realidad es eso, ¿no? ¿Sí? Muy bien, continuamos. Muchas gracias. Bueno, también otro punto sería saber si siempre se ha presentado de la misma forma la volatilidad, o ver cómo ha variado de acuerdo a los años, los cambios que ha tenido, conocer por qué se ha presentado toda esa volatilidad. Sí. O sea, qué temas son los que más han influido según el año, digamos, o de que, como nos comentaba ahorita, de que en el año de Trump fue menos que en el año de Biden. Y luego confirmar si la información obtenida de la viabilidad es verdadera, volatilidad, me equivoqué, ver problemas externos que afectan la volatilidad de una empresa, que está como comentaba ahorita. Muy bien. Descartar hechos irrelevantes. Se deberá tener una profunda investigación para verificar que los datos obtenidos sean correctos y vayan de acuerdo con lo que se desea investigar y lograr. Delimitar y definir el problema de la investigación. El problema sería conocer la volatilidad de la empresa y por qué se presenta. Y una vez delimitado el problema de investigación, se va a desarrollar el aspecto general y el específico. El objetivo general sería conocer la volatilidad de la empresa, la manera en la que esto puede llegar a afectarla, y el específico sería la investigación y verificación de los resultados para lograr saber si la empresa tiene una volatilidad o no. Alta volatilidad. Mire, ahí vaya el problema un poquito. El problema sería conocer la volatilidad de la empresa y por qué se presenta. Bueno, digamos, conocer, determinar, calcular, no sé, la volatilidad de la empresa y las causas que la provocan, etcétera, ¿no? Algo así quedaría un poco mejor, ¿no? Ok. Conocerla y las causas por las que se presenta, ¿verdad, profesor? Sí. Es decir, sería calcular la determinada relatividad, que se la determinamos con lo que son la varianza, pero también con los modelos que se van a hacer más adelante, ¿no es cierto? Y ver tanto las noticias que puedan haber afectado, como dicen hoy, como cualquier otro aspecto, ¿eh? Ok, pues muy bien. Muchas gracias. El objetivo general sería, más que conocer, estimar la volatilidad de la empresa, ¿sí? La volatilidad.
Ujú. Sí. Ok, entonces estimar la volatilidad de la empresa. Sí. Muy bien. Continúen si quieren. Creo que ya era todo. Muy bien. Escúchenme, estos comentarios que le hice a ustedes, ¿sí? Entre Canadá y ustedes, Mariana, modifiquen esa tarea, ¿sí? Que no que, mire, yo eso no lo voy a revisar, pero esos comentarios, como están en el video, no importa si no los anotaste porque puedes ver el video, ¿eh? Sí, profe, igual aquí se los anoté por... Está bien, está bien. No, está bien. Lo que voy es a esto, Mariano, que cuando se trata de la investigación que ustedes van a realizar, sí, sí es importante que vayan anotando todo esto y modificando, porque si no se les va a juntar todo el relato al final, ¿me entienden? Sí, profe, muy bien. Para no ir confundiendo de que uno modificó y así. Exactamente. Sí, si no, no es una lástima que los otros están bastante más flojos, o sea, que esto que han hecho ustedes. Vayamos a la parte donde ponen alguna bibliografía. ¿Cómo, profe? Sí, ustedes, no sé si ponen foros, en una parte ahí tienen también, déjenme ver, Sí, mis compañeras fue la que lo puso el foro en la plataforma de la web. sí, Y luego unas clases. sí, bueno, ahí se las muestro si quieren. Ok, profe, gracias. Sí, gracias. Mire, vamos a suponer, hablando sobre el contagio la volatilidad en los mercados de capital y de divisas, etcétera. Han puesto dos de estos, pero habría que a lo mejor podemos, mire, voy a hacer una cosa, voy a abrir este documento, ¿sí? Si lo ven, Sí, profe. Sí, profe. acá lo pongo el documento. Esto que voy a hacer es importante porque ayuda a generar más bibliografía y a lo mejor hasta un artículo mejor que este que han puesto. Ustedes pusieron como ejemplo, pero probablemente no lo revisaron tanto, ¿eh? Me deja. De hecho, uno me parece que era, también venía sobre los modelos, hablaba sobre los modelos. Acá probablemente, Sí, eso es. pero vamos a copiar así y lo voy a poner de otra manera. A ver si me lo... Acá. Miren, acá está. Contagio, se me movió. Este estaba demorando. Contagio en la volatilidad, ¿eh? Bueno, fíjense, acá está lo que analiza pero si yo me voy acá, ahí está, acá está el artículo, ¿eh? No, déjenme ver dónde está. No puedo descargar, ¿no? Parece que no. Acá, a ver. Bueno, acá está, mire. Bueno, no está. Dice descargar, yo lo voy a descargar porque
descargándolo. Esperen, voy a hacer una cosita. Acá. Bueno, acá está el artículo este que ustedes pusieron, ¿no? Tiene 28 páginas, ¿eh? Ustedes le pueden dar una miradita, todo eso, pero fíjense, al final debe estar la bibliografía. Inclusive, hasta esto les puede servir, hay muchas otras cosas acá, pero debe ir hasta el final. Miren, acá tienen bastante bibliografía para elegir, tiene un montón de fuentes, o sea que probablemente sí sea un buen artículo. Sí, miren, tiene 56 fuentes bibliográficas, ¿sí? Entonces acá está la mayor parte está en otros idiomas, ¿no? Pero es una alternativa, por ejemplo, si toman algún artículo que sea más sencillo. Y luego tiene introducción, como toda investigación, tiene la revisión de la literatura, donde salen cuestiones teóricas sobre la metodología, cuestiones de los modelos, que eso yo les puedo explicar, ¿sí? ¿Qué es lo que está mostrando este artículo que les puede servir a ustedes? Los resultados, gráficas, no, pero ¿qué idea, por ejemplo? ¿Quién vino? Erika. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes. ¿Qué tipo de idea les podría dar esto que estoy mostrando? Sobre cómo presentar los resultados y los diferentes tipos de ejercicios que podemos hacer para llegar a ellos. Lo que pasa es que la presentación es algo que hasta ustedes ya han visto en lo que damos de curso. Ok, entonces pues también ver cómo, o sea, los problemas que afectó en la volatilidad que ellos investigaron y pues más o menos ver cómo se... Mire, usted no ha leído, a ver Mariana, usted no ha leído el artículo seguramente, entonces ni sabe los problemas que tiene, nada. Pero para que, yo le digo, este trabajo, así como está, a usted le puede servir para la tesis. ¿Por qué puede ser? Pues me ayuda como, o sea, para yo ponerlo como una referencia, ¿no? Así como él utilizó otros artículos de referencia. No, pero eso es lo que usted hizo en la tarea. No es eso lo que estoy preguntando. ¿Sí? Mire, en una parte, no sé si en esta, creo que en esta semana, con la cuestión del marco teórico y todo eso, usted debe tener en mente un índice, un esquema, un marco conceptual que le permita ir metiendo las distintas cosas que va a tener el trabajo. Y este trabajo ya lo tiene. No digo que sea esto puede ser otro o lo que sea, pero tiene hasta cómo poner las gráficas, tiene los distintos temas que debe llevar, etcétera. Es decir, lo puede usar de base, y por supuesto usted no va a hacer un análisis de la volatilidad de este tema que hizo, porque a lo mejor va a elegir otra empresa, todo, pero la estructura puede ser esta, ¿sí? No es tan complicado si uno encuentra algo así. No digo que sea puedo encontrar otro que sea más afín con lo que ustedes quieren hacer, pero acá a partir de ahí se puede hacer un trabajo como este. No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí,
Sí, profe. Yo ahora estoy viendo que la Universidad Autónoma Metropolitana y esa es una buena universidad. O sea que el trabajo sí debe ser bueno, para que lo revisen con más detalle, Mariana y Jaenay. ¿Sí? Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, no sé si queda claro eso. Voy a ir ahora con Erika, y luego cerramos lo de esta semana, ¿sí? Y la necesidad de tener 2 sesiones a la semana, ¿sí? Ok, profe. Bueno, vamos con usted, Erika. Sí, profe. Comparta pantalla con lo que usted realizó esta semana que terminó. Ay, es que acabo de llegar y estoy en el teléfono, a ver si me prendo la computadora. Bueno, si quiere yo la pongo. A ver, me dice, yo estoy presentando pantalla, así que no hay problema. A ver, vamos con sí, el 5, o sea, Sí. aquí lo tengo acá, no hace falta descargarlo porque acá lo tengo. Bueno, vamos a ver, mire, el trabajo de usted, Erika, y Alejandro está mucho más limitado, o sea, de hecho le falta mucho más análisis para poderlo determinar. A mí lo que me gustaría es que me dijera cuál es el problema de investigación. No sé en qué parte está, creo que no está, o está muy endeble. A ver, o leo un poco esta primera parte de ¿Sí me escucha, Erika? Sí, lo leo, ¿verdad? Sí, perdón. En México, la mayoría de la población no tiene el hábito del ahorro. Una de las causas está directamente relacionada con el nivel de ingresos, la inflación, el desempleo y otros factores económicos que afectan la economía familiar y personal. Una de esto, hay poco conocimiento sobre las herramientas disponibles para ahorrar, la nula promoción educativa, prevención y la falta de visión personal acerca del futuro. A ver, un momento, ¿usted en realidad de qué quiere hablar o de qué quiere analizar? Desde que el sistema de ahorro para el retiro. Ajá. Y me imagino que es básicamente el seguro social, ¿no? ¿O qué? Que nosotros queríamos que muchas personas no saben cómo funciona y que no es suficiente
Pero, a ver, ¿funciona qué? Es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Y de qué? Lo que pasa es que acá no está claro. Mira, usted va a copiar y pegar una cita, pero para poder encajar en problema esa cita no creo que sirva de mucho, ¿no? En resumidas, porque si ustedes hablan del sistema de datos para el retiro es una cosa. Si hablan de gente que no tiene el nivel de ingreso suficiente, inclusive hay mucha gente que ni siquiera recibe jubilación, por eso no entiendo qué es lo que quieren hacer, o de qué quieren hablar. Por ejemplo, todas las personas que están en el SAR son las que tienen jubilación, ¿sí? Y una parte va al SAR, eso es lo que quieren analizar. ¿Cómo te preguntan? Sí, el sistema de ahorro para el retiro es el SAR, ¿no es cierto? Y la gente que está en el SAR es gente que trabaja en el sector privado, básicamente, de hecho, trabaja en el sector privado y tiene digamos, lo que es la jubilación, ¿sí? Pero la jubilación depende del ingreso que recibe. Por ejemplo, si está ganando el mínimo, más vale que cuando termine su vida laboral no le va a alcanzar para vivir. Y no necesita ser pobre para que se pase. Mira, eso lo acabo de decir hace un rato. Yo estoy jubilado de la vida social con la jubilación mínima y con eso me alcanza para vivir. Por eso sigo trabajando. ¿Sí me entiendes? Y eso no es, si tienes el mínimo de jubilación, claro que no te va a alcanzar. O sea, yo sé que está mal y lo que sea, pero y eso no lo puedes modificar, además ni puedes hacer propuestas, porque es como está, ¿no? Es decir, hay cuestiones que están definidas ya que no se puede, a no ser que ustedes quieran hacer una propuesta para el sistema de ahorro para el retiro, pero hacer una propuesta para el sistema de ahorro para el retiro escapa inclusive a la universidad, porque necesitan la carrera actuarial para poder hacerla. Sí. Por eso no entiendo, sí puedes hacer una tesis sobre este tema o algo, pero no sé qué es lo que quieren hacer, ¿no? Hay que ser más específico. O sea, si tenemos que hablar de forma de ahorro, pero que seamos específicos. No sé, lo que pasa es que tienes que aclarar más qué es lo que quieren trabajar, hacer universal, las afueras, ustedes pueden hablar de eso, pero no entiendo, porque se ponen a criticar un poco la jubilación, pero hay cuestiones que vienen ya dadas, ¿no? Es que más o menos lo que hablábamos era de que queríamos como que se concientizar a las personas, bueno, primero de las generaciones y ahora que ya no tienen su fondo, pues se no alcanzaron, o sea, la importancia que es ahorita para cuando eso jubilen. Pero depende de qué persona, por ejemplo, si una persona tiene altos ingresos, puede depositar inclusive y con eso tener una buena jubilación, pero si tiene bajos ingresos estamos en la misma. Es decir, mira, por ejemplo, a mí me pagaban la jubilación mínima porque si no me corrían de la escuela y no trabajaba, ¿y qué hacía? Y eso no es tener conciencia o ser una persona que no ahorrara o ese tipo de cosas. O sea, en general los ingresos en México son bastante bajos, los salarios mismos, inclusive a nivel comparativo internacional, está entre los países con salarios más bajos del mundo, ¿sí? Entonces, lógicamente que afecta también la jubilación. Ustedes lo que quieren hacer, me imagino que va por ahí, que es un tema tan árido y tan pesado, es el de la olla, ¿no? Básicamente eso es lo que quieren, ¿no? Ya sea juego de la olla, lo que sea, ¿no? Eso es lo que quieren analizar.
ustedes lo que quieren es hacer un análisis, me imagino, para que las nuevas generaciones avancen más y tengan un buen pasar cuando termine su vida laboral. Algo así es lo que quieren hacer. Sí. Bueno, y de eso, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos estudiantes están hasta afuera. O sea, como que su dinero se queda congelado y no sabemos lo que les puede perjudicar cuando terminen. Pero los niños no dan la jubilación. O sea, lo que pasa es que la gente que no aporta no tiene jubilación, y entonces pues tiene la jubilación que por suerte el actual presidente ha puesto, ¿no? Pero es una jubilación mínima. Por ejemplo, la jubilación, yo la estoy cobrando, que la jubilación para el adulto mayor son alrededor de 4.000 pesos, pero cada 2 meses. Pero con eso no vive. Yo no creo que con 2.000 pesos pueda vivir por mes, ¿sabes? Ayuda, pero no resuelve el problema. No sé si han visto que en las tiendas estas como así, pues en esos lugares, hay gente de la tercera edad empacando. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Bueno, esa gente pues no tiene jubilación, o tiene jubilación, algunos de ellos hasta no se los ve tan mal, porque tienen su vivienda, tienen a lo mejor una jubilación pequeña, pero tienen que seguir trabajando que estén bien ricos, ¿no? Lo que pasa es que si recibiste, mire, si el nivel de ingreso era alto y no tomaste los recados, ahí sí puede ser criticable lo que tú dijiste. Pero el grueso de la población gana ingresos bastante bajos, y claro que después cuando llega la etapa final no tiene lo suficiente para vivir decorosamente, ¿no? A menos que a veces, mira, tengo un vecino acá que tiene, yo te voy a decir, 95 años, tiene seguro, todo eso, pero el otro día tuvo una operación y tuvo que caer en el sector privado porque había tenido un accidente y 300.000 pesos le salió la pachanga. Y tiene seguro, tiene todo, pero si no tiene billete, claro que no la va a dar más. Pero estoy abierto, no sé. Lo que sí creo es que el trabajo de ustedes, si no cumple con lo que se pide, ahí está delimitado. ¿Qué consecuencias tendrán las nuevas generaciones en un futuro al no estar informados sobre su fondo de ahorro para el retiro? ¿Ustedes creen que no están informados? Es pregunta. ¿Se toca? La mayoría. Y esa mayoría, ¿a quiénes se refieren, por ejemplo? ¿A dónde han estado averiguando? Yo tuve una clase, profe, en la escuela que yo en penúltima, y se habló un poquito de los afueros, y nadie sabía nada. Bueno, pero está bien, o sea, que tú no sepas cómo funcionan los afueros o cuánto cotizas, eso es una cosa, pero la cuestión del afore, y todo eso tiene que ver con esto del ahorro para el retiro, que solo lo obtienes si trabajas, ¿sí? Y trabajas en el sector privado. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en el sector público, porque la UACH no tiene fondo tiene jubilación, pero no tiene afores, ¿me entiendes? Entonces, pues si tú trabajas en el sector privado, ahí yo, por ejemplo, el afore que tenía en la URN era hasta, ¿cómo se llama? Uno de los más importantes. ¿Pensión? No, el afore era de... Bueno, Profuturo, era de Profuturo. Pero si tú estás trabajando en el sector privado, baja o alta, pues ahí tienes tu aforo, ¿no? ¿Sí lo entiendes? Yo creo que lo tienen que analizar un poco más. Mire, sí se puede hacer un trabajo sobre esto, pero sí tienen que
que trabajar más, porque de hecho cuando tú entras a trabajar en el sector privado, se te acercan las distintas propuestas que hay, porque casi todos los bancos tienen un hacer y se pelean por darte el servicio, y al final tú la agarras con alguno, ¿no? Y bueno, y ahí tienes que hacerlo, ¿no? Y empiezas a cotizar y te empiezan a descontar. Y lógicamente, cuanto más alta es tu jubilación y el ingreso que tú recibes, lógicamente que el fondo de ahorro para el retiro es más alto. Pero si tienes la jubilación mínima, como tenía yo, claro que va a ser bien bajo. No sé si está claro, ¿no? Sí. Se requiere más definición. Miren, otra cuestión que tienen que hacer, de todos modos, acá en el video lo van a ver al principio, porque ustedes entraron ya más tarde, es que tienen que compartir estos avances que están teniendo también la discusión en los foros para que se retroalimente, porque esta parte quedó mal y hay que hacer lo que viene esta semana y además arreglar esto otro, ¿no? O sea, para que quede ya un problema que se pueda discutir, ¿no? Es decir, está incompleto porque no sabemos cuál es el problema, ¿eh? Si no sabemos cuál es el problema, pues no podemos trabajar, ¿no? Porque tú no haces un trabajo para concientizar al trabajador mexicano sobre la importancia del ahorro, porque o por lo menos no desde esta perspectiva, porque el trabajador mexicano, si le descuentan para el seguro social, claro que tiene ahorros, es una obligación legal que debe tener. Ahora, si está trabajando sin relación de dependencia, ahí sí no tiene ahorros. Creo que ustedes han confundido algunas cuestiones de las afores, ¿eh? No sé si les queda claro lo que les digo. Muy bien. Entonces, fíjense, acá, ahora vamos a pasar al de esta semana, pero en esta, este tema lo tienen que arreglar. Y luego, en las bases de datos, que acá ustedes, perdón, este no era, donde está foro base de datos, es este de acá, acá está, es Erika Torres, acá están ustedes, ¿no? Y acá pusieron dividendos demográficos y el sistema de pensiones de seguridad. A ver, vamos a ver si entramos a este trabajo, a ver si en este trabajo hay otra cuestión. En este trabajo yo no sé qué tanto les puede servir, pero a ver, no sé si lo llevaron a descargar a ustedes. No sé si este sirva para poderlo utilizar como estructura, como en el caso de las chicas, a ver. Y se eligieron un trabajo en inglés. Chicos, ¿se son buenos en el inglés ustedes? Pregunta,
traduciendo. Es que, bueno, yo tenía palabras clave ahí en el buscador, no me aparecían muchos, pues no me aparecían muchos. Bueno, pero miren, si usted, eso no tiene sentido hacerlo, porque, por ejemplo, si ustedes no son buenos con el inglés, no pueden poner eso de bibliografía, para empezar, creo yo, ¿no? Ahora, vamos con el otro que pusieron. Bueno, y este también está en inglés. No, Chávez. Miren, el trabajo tiene que servir para poder avanzar en lo que ustedes están haciendo. Fíjense, ustedes tienen que arreglar el tema este del problema de investigación y los objetivos, pero también tienen que hacer el de esta base de datos. Porque hace un rato yo lo que les decía es lo siguiente. Acá el trabajo que se pide semanal tiene que servir para que ustedes, cuando terminen las 14 semanas, esté terminada la tesis. Y la tesis tiene que estar terminada porque aunque yo la aprobara, los padres, si no la aprueban, ustedes tienen que hacer el curso de nuevo. Entonces hay que hacerla bien, ¿sí? Vamos a empezar a tener 2 sesiones a la semana. Yo lo que diría que nos reunamos los martes y los viernes, o los martes y los sábados, no sé. Pero todos sin excepción, inclusive los que tienen problemas de trabajo, tienen que ser en un horario, puede ser sábado, domingo, no me importa qué día sea, pero sí tenemos que reunirnos porque si no, no van a pasar el curso, ¿Sí me entienden? Y eso es algo que sí me gustaría dejar aclarado ahora, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la tarea de a las actividades de la semana. Ya no las voy a citar porque ya casi no hay tiempo, pero miren, en las actividades de la semana tienen que ver la cuestión del marco teórico, leer bien detenidamente el marco teórico acá para avanzar sobre el marco teórico en el tema de investigación que tiene. Voy a poner el ejemplo del equipo déjenme ver acá, el equipo este de Samuel y Mariano. Fíjense, en el equipo de Samuel y Mariano por lo menos está determinado el problema y un poco de la bibliografía. Entonces, para hacer el marco teórico, si más o menos, por ejemplo, con ese trabajo que ellos utilizaron de bibliografía, de ahí pueden sacar elementos para hacer un marco teórico. Pero si no tienes el problema de investigación y no tienes tampoco los objetivos y eso, es muy difícil, o mejor dicho, tienes que hacer primero los objetivos y el problema de investigación para después poder hacer el marco teórico. Tú puedes ir modificando conforme pase el tiempo, pero hay tareas que hay que hacer primero unas que otras, ¿sí? Porque ahora, si las armas más o menos bien, después hacer las siguientes no es tan complicado. No sé si queda claro lo que digo. Y ustedes discutir entre ustedes, ¿no? La actividad de esta semana no es tan pesada, ¿sí? Si tienes armado lo otro, pero para eso tiene que quedar amarrada el objeto de estudio 3, ¿sí? Y el otro donde está la otra gente quién es a ver, déjenme ver, bueno, es Mauricio y quién más es, falta, ¿quién está con usted, Mauricio? El joven Hugo. Miren, ese dile a Hugo que si necesito hablar con él, no puede estar de incógnito, ya si no en otro horario, aunque sea a las 3 de la mañana, pero sí necesito hablar con él toda la semana, ¿sí? No se puede obviar estos encuentros porque si no va a terminarse el trabajo, vamos contigo, a ver.
no, pues ni lo entiendo, con eso que voy a estar muy respeto a mis compañeros, no entendí mucho la actividad por lo que estoy comentando. Bueno, pero mira, Mauricio, una de las cuestiones que quiero que les quede claro es que me interesa que vayan avanzando. Con esto que escuchaste, Mauricio, ¿te queda más o menos claro qué es lo que hay que hacer? Sí, de hecho tengo que corregir la actividad y no te das, por ejemplo, que esto ya en equipo prender esa actividad. Entonces, yo entendí que también ya tengo que ponerme de acuerdo con Hugo, claro, que también he hablado con él, porque pensé que eran individuales, yo también. En general, mira, en general te tienes razón, en general yo les había dicho, pero tienen que ya empezar a trabajar en equipo, ya con que haya nada más por equipo ya está bien porque ya estamos iniciando la investigación, ¿me entiendes? Así que está bien que haya uno solo, pero que él también esté involucrado. Es muy importante que se involucren, aun cuando tú puedas trabajar más o lo que sea, porque dos personas a lo mejor pueden ver más cosas, ¿me entiendes? Y en esta primera etapa es más complicada, entonces el aporte de inclusive discutir entre ustedes ahí en el foro, en estos foros que se ponen de aportes, esos buenos aportes sí es bueno hacer comentarios y poner dudas y todo eso. Yo puedo intervenir y ustedes también y avanzamos mejor. Pero sí estamos entrando en una parte en donde tenemos que estar más, digamos, en contacto tanto ustedes como yo en todo esto, ¿no? Para poder concluir en tiempo y forma, ¿no? Entiendan también esto, que se acaba un poco, es diferente, yo decía, a lo que pasa cuando ustedes toman una materia cualquiera. Es decir, ustedes cumplen más o menos con lo que les pide el maestro y se acaba. Pero acá si se cumple más o menos y no se encaja con la investigación, no sirve, ese es el problema. ¿Sí? Otra cosa que me gustaría definir es, porque hay muchos maestros que se reúnen 2 veces a la semana, estaba viendo, por eso es que se me ocurrió, no por otra cosa, y no es para molestarlo, pero es para apoyarlo. Además pueden ser sesiones breves, no es necesario que estemos 1 hora como ahora, puede ser hasta menos tiempo, porque ya vamos a estar más en sintonía, pero para sacarle las dudas que tengan o los problemas que están teniendo, para eso es que quiero que nos reunamos por lo menos, si se puede ahora 2 veces a la semana. No sé qué piensan. Al final hablaron los dos y no escuché, disculpe. Yo en realidad lo que les estoy planteando, ¿sí?, tiene que ver con el hecho de poderlos ayudar. O ustedes me pueden poner en el chat, a lo mejor no hacer una reunión de todos, pero por ejemplo, no sé, usted está viendo un tema y me pone un mensaje, y a lo mejor en ese momento no, a lo mejor tendrá que ser al otro día, pero yo a lo mejor al otro día la puedo retroalimentar, general. Lo mismo pasaría contigo, Mauricio, pero no dejar una semana para que se acumule, porque se les va a acumular bastante material y ahí después no van a tener tiempo para terminar. No sé si me entienden lo que quiero decir. Yo también sí, sabemos que mis compañeros no necesitan. Yo la verdad sí, porque yo sí las hice las 2 sesiones, pero que por ejemplo yo hice actividades como las estoy haciendo cuando estamos en club. Cuando yo llego a ver las actividades, a veces no entiendo la pregunta de la actividad. ¿Está bien? No sé si yo tengo el grupo, ¿qué onda? No, Mauricio. ¿Cuál era el meollo de la actividad? Está bien. Entonces, miren, yo en principio les podría poner martes y viernes o martes y sábado, no sé, pero también ustedes pueden escuchar alternativas de ustedes, es decir, ustedes me dicen.
El único día que no puedo es el lunes porque tengo maestría. Yo martes y viernes me parece muy bien. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe, martes y viernes está bien. Bueno, miren, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? En el caso del equipo de Erika y Alejandro, y en el de Mauricio y Hugo, creo que es ordenar lo de esta semana, ¿sí? Pero a la parte, avanzar un poquito, ver un poquito qué es lo que hay que hacer con la tarea de esta semana para que yo nos retroalimente el viernes, ¿eh? Entonces, ¿es un momento que vamos con este viernes, verdad? Sí, miren, en el video que se está grabando hay algunas cuestiones donde al principio no estuvo nadie más que Janay y Mariana, pero ahí ellas justo pusieron de bibliografía en la base de datos un documento que lo pueden usar o no, pero que es la estructura que podría tener una investigación como la que ellas quieren hacer. Lo que ustedes tendrían que encontrar, y que eso yo se los dije un poco al principio, que a veces uno puede ver un trabajo sobre algo de lo que quieren realizar y lo toman como estructura, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes le hubieran tomado, no sé, en el caso, por ejemplo, de Erika y Alejandro, a algo relacionado con eso, el tema de investigación, entonces yo creo que hubiera quedado claro, ¿no? ¿Sí? Es decir, en el caso de la bibliografía que puso Hernán y Mariana, está hasta mejor de cómo han planteado ellas el problema de investigación. Es decir, es más, yo le diría a Hernán y Mariana que revisen un poco ya leyendo ese artículo o algo, y a lo mejor hasta les queda mejor el problema, ¿eh? Y en el caso de Hernán y Mariana, les diría que ya vayan eligiendo la empresa que quieren analizar la volatilidad, ¿eh? Porque eso también, o empresas, ¿no? Como ustedes quieran. Pero con una empresa está bien para un trabajo de tesis de licenciatura, ¿eh? Sí, bueno, no sé si hay más comentarios. Entonces, nomás para confirmar, este viernes sí aplica, ¿verdad? Sí, este viernes sí aplica, entonces nos juntamos a las 7, ¿eh? Muy bien, profe. Vale, bueno, estamos así, y de todas maneras, miren, si por ahí ustedes tienen alguna duda, mándenme por WhatsApp, a lo mejor en el momento no, pero después yo sí los puedo retroalimentar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, Erika y Alejandro, cuando estén ordenando el tema, a lo mejor yo estoy un poco perdido en lo que ustedes quisieron plantear, pero defínanlo más precisamente y lo revisamos, ¿eh? Puede ser también que en la forma que lo plantearon yo no les entiendo. A veces lo que uno quiere hacer cuando no lo tiene claro, pues no es fácil expresarlo, ¿eh? Y por eso no los entiendo, no es mala onda mía, que quede claro. O sea, lo que pasa es que si tiene que ser un problema, no veo tanto problema en eso que ustedes plantearon, ¿no? Pero a lo mejor yo lo estoy malinterpretando también, ¿no? O sea, usted dice que no hay tanto problema en el fondo de la demo. No lo veo como problema, claro. Pero a lo mejor es porque hay que plantearlo de otra manera para que sea como problema, ¿eh? Lo que pasa es que el fondo de ahorro, Alejandro, por ejemplo, ¿tú estás trabajando ahora, Alejandro? Sí, profe. ¿Estás trabajando en una empresa privada? Sí. Y te están pagando fondo de ahorro, todo eso, ¿eh? Sí. Bueno, ese fondo de ahorro todo es en función del ingreso que estás percibiendo, ¿eh? Así es.
No, ahí mira, vamos a suponer que no tuvieras la menor idea de lo que es el fondo de ahorro, por obligación te lo están descontando, ¿eh? Sí, profe, la primera de la nómina. Bueno, y si te pasa, vamos a suponer que te pasara lo que te pasara y que te ponían el mínimo. Claro que vas a tener un ingreso bajo y vas a tener problemas el día que te jubiles. Ahora, si te están pagando el fondo de ahorro de acuerdo con el ingreso que percibes, Sí, profe. bueno, y el ingreso que percibes, me imagino que es mayor que el mínimo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces quiere decir que probablemente el día de mañana pudieras llegar a tener un buen fondo para el retiro, ¿eh? Ahora, eso, por esa característica que estás viviendo, evidentemente tener. Ahora, si te estuvieras pagando de otra manera, a lo mejor que las tendrías que aguantar y es un problema, pero para ti, personal, pero no puedes hacer nada con él. No sé si me entiendes lo que quiero hacer ver. Sí, no sé nada. O sea, sí, por ejemplo, yo sé que ahorita se me están contando, yo sé que se me está como que me está congelando mi fondo de ahorro, pero como no tengo yo de alta ninguna fuera, no me está generando rendimientos. ¿Tú no tienes afores? No. ¿Y eso por qué no lo paga la empresa? Es que se me congela el dinero, o sea, sí me está quitando descontando por nómina, pero no tengo ninguna prueba registrada. O sea, ahorita lo que me han quitado, pues, es lo único que tengo, pero si yo lo meto de una fuera, pues me estaría generando rendimiento. Ya, pero los rendimientos de las afores son muy bajos. O sea, no te creas que son elevados, ¿eh? Yo tengo una duda por eso, hablando del tema. Sí. Por ejemplo, pues, si mi compañero Alejandro está trabajando, se supone que si lo están descontando, pues a veces la gente no sabe que tiene una afore, pero se les descuenta y pues está en una afore, o sea, el afore que en este caso pues cayó, porque caen diferentes dependiendo de, creo que la empresa o de la que es más popular en el momento, no me recuerdo cuál es la característica para que te dé la afore, pero pues eso es automático, ¿no? Ya, yo tengo entendido también que sí, Mauricio, que eso es obligatorio que debieras tener. Si no, has elegido el tema y a lo mejor te tienes que ocupar más que el tema de tu situación personal, Alejandro. Porque me parece que sí debieras tener aforo y todo eso. Sí, como yo opino, como dice Mauricio. Si no consulta con alguna, vete con una aforo, vete a cualquier banco o a esta que estoy yo, ¿cómo se llama? La que dice se me olvida, de eso que me hicieron los descuentos ahí, Profuturo. El Profuturo ahí te explican también, a ver, porque yo creo que sí, mira, la BRN, cuando tienes jubilación, tienes que tener aforo. Es así como dice Mauricio, ¿eh? Sí, según yo, la empresa, bueno, a veces nosotros no tenemos conciencia de que afuera tenemos, pero tenemos uno, y es claro que cuando uno ve un poco más del tema, pues uno ya puede solicitar el cambio más fuera de nuestra preferencia. La que tú quieras, sí. Se asigna automáticamente, dependiendo cuál es la más popular de este año, creo. ¿Sabes qué, Alejandro? Entonces, como tarea, aparte del tema de las afores, ocúpate de la tuya también. Eso te va a ayudar también, ¿eh? Sí, profe, hace rato le dije que estaba diciendo salía como para registrarme en una afore, por eso yo sabía que me iba como que en mi cuenta individual, pero no hice una afore. Me habían comentado así como que ya después de un año, 2 años, siempre se me dio una afore, de hecho, se ve que van y que tienen que pedir la INE y todo, y es por eso que yo como que si me dan una afore, o sea, como te gusta. Pero no me ha gustado nada. Sí, no, mira, no es mi área, pero hay maestros que estuvieron viendo eso ahí en la web, consúltame y te va a indicar bien. ¿Llegaron a ser los salarios ustedes en cuenta así, ¿no? Sí, llegaron a materia. En la situación de mi compañero Alejandro es
o sea, repito, se asigna automáticamente, y las personas que se supone que te buscan, Alejandro, son personas que trabajan para esos mismos empleos que son los Afores, bueno, que pues, manejan estos Afores y pues van peleando pues manejar más cuentas, ¿no? Entonces, pues cuando tú ya decides cambiarte, pues se supone si como trabajador en la empresa, tú debes tener una Afore asignada. Si no tienes uno, entonces te caes tal vez con recursos humanos o con la contadora, porque posiblemente entonces hay un problema en tu registro como trabajador. Pues automáticamente tú debes tener uno. Si la empresa lo está ganando como ellos personalmente, como fondo de ahorro que ellos están haciendo, pues técnicamente, pues sí, si te están dando mejores intereses o mejor rendimiento, pues que padre. Pero también te quitan ese derecho que por ley tú debes de tener para tu fondo de ahorro. Cuando tú también te cambias, por ejemplo, de empresa y todo eso, pues te puede llegar a afectar si ellos están gastando como yo te manejo tu fondo de retiro personalmente yo, empresa. Entonces, ahí sí debes tal vez checar eso. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, me despido de ustedes y ya saben, estoy a la orden, y inclusive alguna consulta rápida también la haré. La idea es ordenar un poco más los tres equipos que hay para que se vaya desarrollando mejor la investigación. Recuerden que cada semana lo que se hace es con el objetivo de alimentar la tesis que ustedes están realizando, ¿sí? Ya estamos trabajando en la tesis, o sea, la primera y segunda sesión fue más o menos tranquila, pero ya ahora tiene que haber avance porque esto nos permite avanzar a las otras partes de la tesis, ¿sí? Muy bien, eso sería todo. Un gusto estar con ustedes y nos vemos el viernes, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, será hasta luego. Corta la transmisión.